una colección tan importante que está ahí en la calle Charcas, casi esquina Florida. Pero Sergio, además, antes de ser nuestro embajador en Finlandia, fue por mucho tiempo el director, estuvo a cargo de la Dirección de Asuntos Culturales de la Cancillería, tuvo también importantes gestión en los congresos de la lengua, o sea que es el hombre indicado para que nosotros lo molestamos, para que esta noche estuviera con nosotros, para hablar de todo lo que tiene que ver con la presencia de la cultura argentina en el escenario internacional. Así que de nuevo, Sergio, muchas gracias, y el modelo que elegimos es que vos hables 40, 45 minutos, lo que quieras, y los alumnos van a ir haciendo las preguntas por chat, y después al final, entre algunas que te haga yo y otras que tenga Federico ordenado, hacemos la segunda parte de tu intervención. Gracias y adelante. Bueno, Oscar, ante todo, muchísimas gracias a vos y a todos los participantes del seminario. Realmente siempre es un gusto y un honor poder compartir una cátedra. Es el lugar en donde se pueden discutir las ideas, donde uno puede aprender mucho, también como expositor, a través de las preguntas, de las reflexiones de cada uno de ustedes. Como bien les contó Oscar, mi carrera, en realidad yo soy licenciado en Historia, pero sobre todo me he dedicado siempre a la diplomacia. Y dentro de las numerosas ramas y áreas que tiene la diplomacia, sobre todo la diplomacia contemporánea, yo siempre tuve la convicción, quizá por proceder de la historia, que la cultura es una de las grandes herramientas de la política exterior. Esto obviamente no es un descubrimiento mío, lamentablemente, pero siguiendo la tradición de lo que fueron las grandes potencias, sobre todo a partir de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, vemos cómo la cultura fue utilizada, pero en el mejor de los sentidos, a veces no en tan buenos, pero digamos que vamos a quedar con los mejores ejemplos, de el activo papel o el activo rol que tiene la cultura en las relaciones internacionales. Había un viejo diplomático argentino de muchísima experiencia, antes de que se profesionalizara el rol de lo que son los agregados culturales o la gestión cultural internacional, que decía que si uno tuviera 10 minutos o 5 minutos para hablar con un gran financista o con alguien que tuviera, ahora que está tan de moda todos los temas de lo que son las negociaciones de la deuda, hablar en una reunión, en cóctel, en todos esos distintos instrumentos que utiliza la diplomacia para hacer sus relaciones sociales, hablar de cultura y de arte le da al interlocutor una idea muy grande de seguridad de lo que ese país representa. Porque solo aquellos diplomáticos que tienen un gran arraigo a su cultura demuestran un poco de una forma de lo que es su país. Y esto yo se los voy a contar con un ejemplo muy gráfico. A mí me tocó ser agregado cultural en un momento bastante dramático para la Argentina, que fue la gran crisis del 2001. Y me tocó ser agregado cultural en Madrid, en España, que ustedes conocen bien la historia, la vinculación que durante los 90 y principios de los años 2000 tenían las empresas de servicios españolas con respecto a nuestro país a través del proceso de la privatización. O sea que había una gran inquietud financiera en lo que era el mercado español, los grupos de opinión pública españoles acerca del futuro económico argentino. Siempre las tapas de los diarios, las primeras noticias de los diarios, realmente como argentino yo las lamentaba mucho y me preocupaba muchísimo porque eran noticias nada halagadoras. Sin embargo, uno llegaba a las páginas de cultura, que los diarios españoles hasta el día de hoy tienen una gran cantidad de páginas dedicadas a la actividad cultural, y uno veía que Ricardo Darín estrenaba una película en Madrid, que Claudia Piñeiro presentaba un libro en la Casa de las Américas, que se hacía la primera gran exposición de Jules Solar en el Museo Reina Sofía, y uno ahí se daba cuenta, decantaba, o sea, porque es un tema, un ámbito absolutamente conceptual, que ese país aparentemente quebrado desde lo financiero,
financiero y lo económico, sin embargo tenía un motor muy dinámico que era la cultura. Y esto a mí me sirvió muchísimo porque yo los escuchaba a los interlocutores nuestros españoles diciendo cómo un país con el acervo cultural y con el grupo humano y el caudal de escritores y de artistas y de creadores que tiene, pueden estar atravesando esta situación. O sea que la cultura va enfocada a nivel internacional a un grupo muy privilegiado, que son justamente los grupos formadores de opinión. Generalmente quienes ustedes se van a encontrar en los grandes eventos culturales, inclusive nacionales, o sea, en una inauguración en eso, tienen mucho que ver con los grupos formadores de opinión de cada país. Esto no implica que uno trabaje para un grupo global, porque uno no puede trabajar solamente para los grupos de opinión, porque sería una tarea de exclusión elitista que no tendría ningún sentido. Pero digamos que en la doble marcha y en los dobles interlocutores que siempre tenemos cuando promovemos la cultura, ahí vemos perfectamente que trabajar internacionalmente en la proyección de la imagen país supone también incrementar, acrecentar y engrandecer de alguna forma el nombre del país, lo que hoy llamamos la marca registrada país. O sea, cuando estamos presentando un libro de un autor o una autora argentina, obviamente está implícito el sello del país, porque ese escritor escribe en español con los modismos argentinos. Generalmente suelen vivir en Buenos Aires o en cualquier otra ciudad de las provincias argentinas. O sea que solo su presencia, solo su palabra, solo su imagen, si es fotógrafo, si es pintor, si es escultor, solo su música también está irradiando conceptualmente una imagen muy sólida de lo que es cada país. Y esto, como yo les dije anteriormente, lo entendieron muy bien los que fueron o los que probablemente siguen siendo las grandes potencias económicas y culturales del mundo, como Francia, Alemania, el Reino Unido, y por último España, que fue el último país europeo en democratizarse y en entrar en una dinámica de difusión cultural internacionalizada que obviamente no le permitía hacer durante la época de Franco. ¿Y cómo se crearon estos vehículos? Estos vehículos se crearon, estas instituciones, como instituciones que ustedes conocen perfectamente, como por ejemplo Alemania, que tiene el Goethe Institut, que es un instituto de la difusión de la lengua alemana, pero también de la cultura alemana. Y es una red internacional que usa Alemania como nación y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania justamente para difundir cuál es la imagen cultural de su país. Francia, a través de una institución ya clásica, muchos la conocemos como la Alianza Francesa, hoy es el Instituto de Francia, que es una institución sumamente sólida que no solo promueve la lengua francesa en el mundo, sino que también promueve la cultura francesa en el mundo y también se adueña de la cultura de los países donde actúa para dialogar con ella. Ustedes podrán ver en cualquier centro cultural francés que exponen artistas argentinos y lo que ellos están haciendo es establecer un diálogo de preeminencia cultural. España llegó, no digo tarde porque nunca es tarde para esto, pero con un modelo que es muy interesante, sobre todo para nosotros como latinoamericanos, que es a través del Instituto de Cooperación Española, lo que se llama ICE, Instituto de Cooperación Iberoamericana, y de otra figura que fue muy representativa y sigue siendo lo que es el Instituto Cervantes. El Instituto Cervantes es un instituto, nosotros no lo tenemos porque somos hispanoparlantes, pero en Brasil existen los Institutos Cervantes, que es para la difusión y la enseñanza del idioma español y para la difusión de la cultura española. Pero en este caso España corre con una gran ventaja, porque su ámbito cultural es también latinoamericano. Entonces ustedes van a encontrar un escritor argentino en el Instituto Cervantes de Budapest presentando su libro en ese marco absolutamente español.
Esto es lo que en la posmodernidad se llama adueñación ilícita, en un término, digamos, metafórico. Quiere decir que alguien que no le pertenece a esa cultura, de alguna forma se adueña de esa cultura, la hace propia y la termina difundiendo. Desde ya que no hay que tener nunca una mirada inocente, y ustedes que están preparándose en lo que es el ámbito de la gestión cultural pueden carecer de cualquier cosa menos de inocencia, porque estos son lecturas muy amplias que hay que hacer, y ustedes se dan cuenta que estos grandes institutos son en realidad institutos y resabios de un neocolonialismo tardío, o sea, el hecho de poder abarcar a través de la difusión de la lengua, a través de la cultura, ingresar en otros países, penetrar en esas culturas y de alguna forma ir estableciendo vínculos. No porque sea una dominación ilícita, tampoco porque sean resabios de un neocolonialismo tardío, se puede decir que son institutos inválidos, sino todo lo contrario, y cumplen una función dentro de lo que es la dinámica y la cultura absolutamente importante. Esto ya quiero como hacer ustedes cuando se aburren o necesitan o quieren hacer una interrupción o algo, me lo dicen, levantan la mano o no la levantan, dicen lo que quieren decir y seguimos conversando según la idea que ustedes quieran. En el caso de Francia me interesaría también hacer una breve escala ahí, porque Francia va profundizando el tema de lo que es la difusión cultural en el exterior, con fórmulas absolutamente novedosas, que yo creo que son, no digo copiarse, pero que son dignas al menos de tener en cuenta como modelo. Más allá de que el Instituto Francés y la Alianza Francesa tengan, como dijimos, el propósito de la difusión de la lengua y de la cultura francesa, crearon otra fórmula sumamente interesante para lo que es la promoción cultural internacional, que es la realización de lo que se llaman temporadas cruzadas. ¿Qué quiere decir temporadas cruzadas? Que, por ejemplo, en un año determinado, supongamos, vamos a hacer una hipótesis, en el año 2023, Francia invita a la Argentina a una temporada cruzada. Y la Argentina, durante el plazo de 3-4 meses, actúa en distintas grandes instituciones francesas, no solo de su capital, sino de las grandes ciudades del país, presentando distintos aspectos de su cultura: literatura, danza, plástica, música. Y esto lo hace, tiene como un sentido que es sumamente importante, que es que ese país visitante durante 3 o 4 meses dialoga, como dijimos anteriormente, con la cultura receptora. Entonces, supongamos que, ¿qué puede ser la fórmula? Que tenemos, supónganse, un artista francés contemporáneo y un artista argentino que trabajan en una misma dirección o en un lenguaje similar. Entonces, se hace el cruce de ambos artistas para producir ese diálogo y de alguna forma mostrar cuál es la interrelación y el diálogo que existe entre esos dos países. Ahora, yo en este punto, como yo sé que tenemos que encararlo bajo el punto de vista de la financiación, en mi caso yo les voy a hablar sobre todo de lo que es la financiación del Estado, porque una de las cosas más costosas que hay en cultura es justamente la promoción cultural internacional. Y sobre todo cuando nosotros estamos a una distancia bastante pronunciada de lo que pueden llegar a ser Europa o Norteamérica o Asia o la África o Oceanía. O sea, salvo de nuestros vecinos, nosotros estamos realmente lejos. Y por las dimensiones de América, también estamos lejos de países de América Latina. Pues, por ejemplo, si queremos hacer una acción en México, estamos prácticamente tan lejos como si fuera en Europa. Entonces, en este sentido, lo que es la profundización, la racionalización y la administración de los recursos para hacer cultura en el exterior es un tema de debate permanente. Y ahí surge la gran pregunta, que es, estoy leyendo las preguntas quedan, ¿no? O sea, después las vamos viendo, ¿sí? Porque no me da ni tiempo para hablarlas, que ya desaparecen. Entonces ahí vemos... No, perdón, Sergio, la idea es que
Los alumnos las escriben en el chat y después te las formulamos ordenadas al final. Ah, perfecto, magnífico. Sí, ideal, así después hacemos toda la guía de preguntas. Entonces acá es donde nosotros nos planteamos qué es lo que hay que promover en el exterior. ¿Es la cultura emergente? ¿Es la cultura consagrada? ¿Es una intersección de ambas culturas? ¿Es lo que ya el país reconoció o lo que puede llegar a reconocer? ¿Es viable esa frase, nadie profeta en su tierra? O sea, son cantidades de preguntas que nos tenemos que hacer, sobre todo quienes administramos los recursos del Estado y en situaciones tan ásperamente costosas como es promover manifestaciones culturales en el exterior. La Argentina, sin embargo, a pesar de lo que el imaginario colectivo piensa, ha sido activa en lo que es la promoción de la cultura en el exterior, y me refiero a nivel oficial más que privado. Acá hago un entre paréntesis, que es un tema que el otro día charlábamos justamente con Oscar, es que nosotros lamentablemente, y se puede discutir por qué, no tenemos una gran tradición de sponsoreo privado para la difusión de la cultura. Si es difícil el sponsoreo privado para difundir la cultura en el país, imagínense lo que es en el exterior. Porque eso también tiene que ver en algún punto con una idea un tanto aislacionista nuestra, o sea, de sentirnos más lejos de lo que estamos, sobre todo en una época de globalización. Si uno tiene un gran evento cultural y va hacia las empresas y le dice, mire, yo tengo este proyecto, ellos dicen, bueno, pero nosotros no tenemos relación con este país, o no tenemos, o sea, siempre hay una duda, no está en el espíritu del empresariado argentino ser sponsors o mecenas de lo que son proyectos culturales en el exterior. Esto es completamente distinto, por ejemplo, con el caso de Francia, que si ustedes ven cualquier exposición francesa en el mundo, van a ver que más que los escudos del Estado francés aparecen las empresas Peugeot, todas las que ustedes conocen francesas van a estar ahí. Inclusive Air France se va a congratular de transportar a sus artistas y a sus creadores en su línea aérea, porque ahí hay una concepción fuerte de que la cultura es prestigio. Y las empresas, obviamente, si carecen de algo, es de prestigio, y comprarlo de esta manera es probablemente la manera más amplia e interesante de poder llevar a cabo. Lamentablemente, no es que no hay, porque eso sería absolutamente arbitrario decir, pero no es un concepto del todo extendido. Y yo creo que, sobre todo ustedes que están en el ámbito del estudio de la gestión cultural, es un tema que hay que tener en cuenta y que hay que analizarlo y que hay que hacer proyecciones y trazarse objetivos para esto, en el sentido de que creo que es muy importante esa interrelación que existe entre la cultura, el Estado y el capital privado para la promoción de esas manifestaciones. Como yo les decía, Argentina tiene, sin embargo, una tradición en lo que es la exportación de manifestaciones culturales al exterior. Y ello se puede ver desde un concepto, desde el siglo XIX, que es un poco la de la internacionalización de lo que ha sido la Argentina desde más o menos los momentos de la organización institucional a partir de los años 1850 en adelante. No le voy a contar ahora como nuestra historia de inmigración, como nuestra historia de influencia de ideas europeas en el territorio argentino, pero esto ha llevado de alguna manera a que nuestros autores, por ejemplo, que son los primeros, participaran y editaran en el exterior. Sarmiento, por ejemplo, probablemente porque la resultaba más cómodo, una de las primeras ediciones del Facundo está hecha en Francia. Una excursión a los indios ranqueles de Mansilla está impresa en Leipzig, Alemania, la primera edición libro. Imagínense una vez que nosotros hicimos una gran muestra de libros en la Feria del Libro de Leipzig. Presentamos la primera edición de una excursión a los indios ranqueles hecha
a principios de la década del 80 en esa, ahora no es pequeña, pero en ese momento, una ciudad subsidiaria alemana que era Leipzig. O sea que siempre ha existido una gran red, de alguna manera, de vinculación entre la Argentina y el mundo. Y esa vocación cultural de la Argentina en el exterior se puede ver perfectamente en que nuestro país estuvo presente en la primera edición de la Bienal de Venecia hacia fines del siglo XIX, en el año 1898, cuando se crea la Bienal de Venecia. La Bienal de Venecia, para refrescar a aquellos que no se acuerdan, es el ámbito de difusión de las artes visuales más importante internacionalmente hablando, que se realiza cada 2 años. Y todos los países, o casi todos los países, tienen una representación para mostrar que es lo último de su arte en ese sentido. Nosotros, por ejemplo, es algo que es realmente muy remarcable, que la Argentina, hacia finales del siglo XIX, principios del XX, presenta un envío de artistas a la Bienal de Venecia. Esto habla de que existe una fuerte vocación del país o de su intelectualidad o de sus creadores de mostrar lo que es su arte. Sin embargo, fíjense, para hablar de cómo a veces el camino es contradictorio. Les cuento un poco de la Bienal de Venecia, Oscar, ¿te parece? ¿Sí? Bueno. Adelante. Sí. La Bienal de Venecia, como yo les dije, es bienal, es porque se hace cada 2 años. Es una exposición de artes visuales que se lleva a cabo en la ciudad de Venecia, probablemente una de las ciudades más vinculadas al arte que existe en Italia. Y hacia fines del siglo XIX se consiguió la idea de las grandes exposiciones universales. O sea, a fines del XIX, principios del XX, es un momento en donde se acentúan las comunicaciones de los países en el mundo y en donde el mundo siente que quiere conocer qué es lo que pasa del otro lado. Paralelamente a eso, es una etapa muy fuerte también del colonialismo de las grandes potencias, de Francia, del Reino Unido, de Alemania. O sea, los países estos empiezan también a mostrar como una rareza cuáles son las culturas de sus colonias. De esto podríamos hacer un seminario aparte de varias clases y con varios expositores, porque es uno de los momentos probablemente más dramáticos de la cultura, donde al otro se lo ve como una rareza. Pero esa rareza también lleva a que los grandes ámbitos expositivos, como puede ser la Bienal de Venecia, empiezan a albergar los envíos de distintas naciones para mostrar su arte. Es la Bienal que existe hasta el día de hoy. Ahora el próximo mes de abril se va a inaugurar la nueva edición de la Bienal de Venecia, porque se postergó este año pasado por la pandemia, pero sigue teniendo la misma estructura colonial de fines del siglo XIX, donde cada país muestra lo suyo. Es un concepto completamente decimonónico, probablemente obsoleto, pero sin embargo sigue siendo el evento artístico más importante que tiene por el momento. En ese sentido, artistas como Pío Polivalino en el año 1902, Pettoruti más hacia el final de la Primera Guerra Mundial, expusieron en la Bienal de Venecia. O sea, permanentemente nuestros artistas fueron circulando por los distintos pabellones. Pero la Argentina nunca tenía su pabellón propio. O sea, la Bienal de Venecia, cada país tiene como una sala de exposición propia para exponer sus propias obras. Pero en el caso de la Argentina no lo teníamos, en una gran deuda que tenía el Estado con la comunidad artística, porque habiendo participado desde fines del siglo XIX, era realmente incomprensible no tenerlo. Y para esto es necesario ver este tipo de gestiones, es necesaria una fuerte decisión política. Y fue recién en el año 2010, cuando nosotros celebramos nuestro bicentenario, que el gobierno decidió
hacer una inversión muy importante en Venecia y adquirir, entre comillas, porque no se adquieren, se tienen en forma de comodato, tener el primer pabellón argentino donde todos los artistas a partir de ese momento exhiben en un lugar propio que es casi un territorio nacional. O sea que fíjense cómo son las contradicciones, que puede haber una gran vocación por parte del mundo del arte de participar de estos grandes eventos desde sus orígenes, pero sin embargo no tener lo esencial, que es el pabellón del país. O sea que para cada una de estas actitudes o de estas decisiones es necesario contar con un fuerte impulso político, porque si no, no se llega a cubrir esa situación. Siguiendo con este hilo de la Bienal de Venecia, si ustedes hacen un análisis, por ejemplo, de los países que participan en la Bienal de Venecia, que deben ser un 70% de los países del mundo, y ven los catálogos o los folletos que se les ofrece a los visitantes explicando cuál es el envío artístico, van a ver abajo cantidades de sponsors o mecenas privados que apoyan ese envío. Porque, ¿qué es lo que sucede? Esas empresas, no nuestras, hablo en general de otros, nacionales, sienten que acompañar al envío artístico, acompañar al Estado en una difusión tan importante del mundo de la cultura es sumamente provechoso para ellos estar en esa misma plataforma. Pero sin embargo a nosotros eso nos cuesta mucho. O sea, nos cuesta mucho que los eventos internacionales sean acompañados con financiamiento privado. Por eso yo siempre digo que uno puede siempre criticar mucho todas las gestiones que puede llegar a hacer el Estado, y es algo que lo escuchamos reiteradamente, pero que si hacemos un análisis minucioso de eso, vamos a ver que el Estado argentino en su mayor parte sponsorea y financia todas esas actividades culturales al exterior. Y yo siempre que hablo con gestores o futuros gestores culturales, como es en el caso de ustedes, que realmente ya son gestores que están haciendo esta especialización, siempre les digo que uno de los grandes objetivos que tienen que tener es llevar y convencer a los privados de acompañar en su financiamiento a la cultura. Miren, les voy a contar una anécdota que refleja un poco todo esto. Todos conocen a un artista nuestro argentino que se llama Guillermo Cuilca. ¿Les suena? Bien. Bueno, Guillermo Cuilca es probablemente uno de los artistas que tiene mayor difusión en el mundo que en nuestro país. Él fue invitado en el año 2006 por la Argentina a ser el artista invitado en la Bienal de Venecia, cosa que lo merecía ampliamente porque sabemos de su trayectoria y de su calidad. Su galerista de Nueva York, que él tiene galerías en las grandes ciudades del mundo, invitó a los participantes del evento inaugural a una cena. Y ahí habían representantes del Museo de Arte Moderno de Nueva York, que ustedes saben que es una de las plataformas museográficas del arte del siglo XX y XXI más importantes del mundo. Y una persona de lo que se llama la Asociación de Amigos del Museo me preguntó, dice, para este envío, qué importante, dice, muchos privados participaron en el envío para hacer lo posible y para traerlo a Guillermo Cuilca con toda su obra acá. Pero dije, no, miren, prácticamente no han habido apoyos privados, ha sido todo apoyo del Estado. ¿Y saben lo que me contestó la persona? Una persona de la Asociación de Amigos del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Dijo, qué rico debe ser su país para poder afrontar estos gastos. Ahí ustedes ven ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que para un norteamericano que trabaja en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, no entiende que el Estado sea el único que financia un envío a la Bienal de Venecia, porque eso en Estados Unidos sería absolutamente inconcebible. O sea, para los Estados Unidos o para Francia, para la misma España, sería inconcebible que el Estado se hiciera cargo de una cosa tan onerosa para mostrar a sus artistas. Entonces, ¿esto qué quiere decir si uno lo ve como un planteo o un problema matemático? Que en realidad el Estado argentino
a pesar de sus dificultades, cumple con estos compromisos que son fundamentales para el mundo de la cultura. En ese punto, ¿cómo se eligen esos artistas? Piensen siempre que cuando estamos hablando de fondos del Estado son recursos públicos que vienen a través del aporte de los contribuyentes. O sea, que lo fundamental es democratizar esos espacios. Esos espacios necesariamente deben ser democratizados para darle la mayor transparencia. Porque no es que yo, por ser el director de asuntos culturales, elija al artista que a mí me parece mejor. Porque es un concepto muy subjetivo. Me puede parecer a mí el mejor y a todos los de al lado parecerle que no es el mejor. Entonces, en ese sentido también es fundamental que todas estas estructuras del Estado vayan produciendo etapas de democratización, democratizar esos espacios. Y para ello, desde hace aproximadamente 4 años, lo que creamos es que para ser el artista invitado por la Argentina a la Bienal de Venecia, fuera por un concurso público con un jurado independiente convocado por la Cancillería, obviamente con funcionarios de la Cancillería que participan, porque son en definitiva los administradores de ese espacio, pero que los críticos, el artista, el historiador del arte, el director del museo, tengan una opinión, porque esa opinión de alguna manera sintetiza la opinión general a través de distintos representantes de lo que es. Entonces, en este punto, yo les digo que sí, más allá de lo que es la financiación, cuando de financiación del Estado se trata en el ámbito cultural, es sumamente importante democratizar el espacio donde uno lo va a administrar. Si hablamos de financiación en las distintas manifestaciones culturales, y esto no solo pasa en la Argentina, sino se puede hacer un corte transversal, hay 2 disciplinas que son las que pueden absorber más fondos privados. No hablo específicamente de la Argentina, sino a nivel global, que son las artes visuales en un punto y por el otro lado la música. O sea, porque hoy para un Estado movilizar una orquesta resulta prácticamente imposible, por los costos que ello significa. Entonces, acá sí se ve cómo determinadas organizaciones culturales, de alguna forma privadas o consorcios mixtos, van promoviendo, como por ejemplo la música, para el intercambio de orquestas, de cantantes, de intérpretes, de solistas, porque es probablemente también uno de los ámbitos más costosos en lo que es la promoción cultural. Sobre todo que si ustedes, por ejemplo, invitan a personalidades como Marta Argerich como pianista, ella en sí misma es una embajadora argentina de la cultura y de la música. O sea, ella, su presencia, nadie duda que ella es argentina, es una persona que siempre ha colaborado, que ha trabajado para la difusión y para el crecimiento de jóvenes músicos. Entonces, digamos que esas grandes personalidades a veces nos sirven como proa o como emblema para dar un mensaje a lo que es una comunidad internacional. Otro, el ámbito de las artes visuales, ¿por qué? Porque las artes visuales, o sea, el arte en general, además de ser exhibido en museos públicos o privados, también existe al lado de eso lo que es el coleccionismo privado. Y el coleccionista privado obviamente tiene intereses en sus propias obras y de ahí está más sensibilizado en lo que es la difusión de los artistas que él apoya. O sea, un coleccionista de un determinado artista que uno le plantea que va a haber una exposición internacional, sabe que ese artista está en un proceso de crecimiento y puede estar sensibilizado para el financiamiento de un proyecto. Ahora, en cuanto a lo que es el proyecto internacional y la búsqueda de fondos, de eso lo podemos charlar. Ustedes me van midiendo el horario porque yo no tengo idea de cómo vamos con la hora, ustedes me lo van diciendo.
Hay que decir que cada vez que ustedes quieran financiar un proyecto, no se puede pedir una financiación completa a una sola entidad, ya sea pública o privada, sino que el gestor tiene que demostrar que trae otra cosa en su mano y en su proyecto o en su ingeniería financiera para llevar ese proyecto a cabo. O sea, si yo soy el Estado y estoy pidiendo un sponsoreo para determinada actividad internacional, tengo que decirle a ese privado que el Estado se ha comprometido en tanto porcentaje para financiar ese proyecto. Porque si no, ¿cuál es la respuesta? Si a ustedes no les interesa financiarlo, ¿por qué me va a interesar a mí? En cambio, si yo voy y digo, nosotros tenemos el 50% de la financiación, digamos que la contraparte dice, bueno, ya hay una actitud, hay una aceptación, hay un compromiso por parte del Estado para afrontar el gasto de agricultura. ¿Qué pasa con la literatura? El mundo del libro es un mundo absolutamente especial que tiene su propia dinámica y su propia política. Y hoy en día lo fundamental para internacionalizar el libro es que el libro esté traducido, salvo en el caso de que el libro sea vendido o comercializado en el ámbito, en nuestro caso, iberoamericano. ¿Qué sucede? Ustedes saben perfectamente que en este momento, salvo las editoriales independientes, y que afortunadamente la Argentina cuenta con una gama muy variada y muy interesante de editoriales independientes. ¿Qué quiere decir independientes? Que son editoriales chicas que no están bajo el paraguas de los grandes grupos editores internacionales. Ustedes saben los grandes sellos argentinos de editores prácticamente están comprados por grupos que durante los 80 y 90 eran grupos españoles, luego esos grupos españoles fueron vendidos a grupos alemanes, hoy son grupos mixtos, hoy ya nadie sabe de dónde proviene el capital, o sea, son grandes tejidos y conglomerados financieros que tienen distintas editoriales. Entonces es necesario que para difundir esa obra, para que el mundo se interese por esa obra, es que se han creado lo que se llaman los programas de apoyo a la traducción. Y esto sí es un rol 100% de compromiso del Estado. O sea, esto no he conocido ningún país que lo haga de otra manera. O sea, porque no podría pedir financiamiento privado para traducirlo, no podría hacerlo, pero sí. Entonces nosotros también en el año 2010, en consonancia con la celebración de nuestro bicentenario, ya dijimos que como gran hito en ese momento tuvimos lo que es la adquisición, entre comillas, del pabellón de Venecia, y al mismo tiempo fuimos invitados, la Argentina fue invitada a ser el país invitado, valga la redundancia, de honor a la Feria del Libro de Frankfurt, que es la feria más importante del mundo en lo que es venta de derechos de autor. Nosotros trabajamos mucho tiempo antes, casi 3 años antes, con las autoridades de la Feria del Libro de Frankfurt, y ellos nos indujeron una idea que fue sumamente positiva, que es decir, cuando llegue el año 2010 y ustedes se presenten en la Feria del Libro de Frankfurt, tienen que presentar un programa de apoyo, un programa nacional de apoyo a la traducción. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que un editor, por ejemplo, no lo conoce, cualquier caso de un país, Holanda, quiere traducir la obra de Claudia Piñeiro al holandés. Como es tan costosa la edición de un libro, de lo que es la venta de los derechos de autor, la impresión y la traducción, al editor lo que hay de alguna manera es que de seducirlo con algún tipo de beneficio que él se sienta atraído para traducir la obra. En este caso digo de Claudia Piñeiro porque es una de nuestras autoras en este momento más traducidas a todos los idiomas del mundo y con ella no hay ningún problema. Entonces, ¿qué hace el Estado? El Estado financia la traducción de esa obra del español, obviamente, al holandés o al alemán. Entonces ahí nosotros creamos lo que se llama el programa de apoyo a la traducción sur, un poco porque si hay un país que está en el sur somos nosotros, y segundo, por la
emblemática revista de Victorio Campo, Sur, que no sé si ustedes tienen en su imaginario el logo de esta revista. Esta revista fue creada en el año 1936 como un vehículo de difusión cultural de la Argentina y del exterior hacia la Argentina, donde escribieron no solo los intelectuales argentinos más importantes del siglo XX, sino también del exterior. Y Sur se dedicó, además de hacer esta revista, que por momentos era trimestral, de la mano de Victorio Campo, también fue una editorial que tradujo grandes obras de la literatura internacional al español. Entonces, como homenaje a eso, y además porque nuestra proyección autoral en el mundo, decidimos crear lo que fue el programa de traducción Sur. En estos momentos estamos llegando a los 2.000 subsidios de traducción en más o menos 11 años, que es un número bastante importante y bastante constante anualmente. Y para la selección del material que se traduce, o sea, de los libros que se traducen, lo que tiene la Cancillería es un consejo de asesoramiento para ver cuáles son las obras que se traducen. El procedimiento es sumamente interesante, porque los editores internacionales apelan o piden, digamos, el subsidio a través de un plan de negocios, de un plan empresario para la comercialización cultural. Y se le da un plazo de un año desde que recibe el subsidio para esta traducción hasta que lo publica. Nosotros, viendo este número que va creciendo anualmente de obras traducidas, creamos también en la biblioteca Mariano Moreno un área de la biblioteca en donde están todas estas obras traducidas. Y ustedes no podrían pensar que todo se resume en idioma italiano, inglés o francés o alemán. No, es impresionante cómo se va traduciendo al búlgaro, al griego, a indonesio. O sea, hay cada vez idiomas que son, digamos, más lejanos para lo que puede ser nuestra cultura, pero que es la manera que nuestros autores cada vez están más presentes en la educación. Y esto ha llevado 2, 3, 4 últimos años que ustedes saben que se ha producido un gran boom de la literatura argentina, un nuevo boom de la literatura argentina, sobre todo de la literatura de mujeres argentinas, de escritoras argentinas, con grandes premios internacionales, grandes premios sobre todo a sus obras traducidas. Y esto es maravilloso porque de alguna forma yo digo que cada uno de esos libros en el exterior es un embajador, porque tienen el habla de los argentinos, tienen el diario de los argentinos, la literatura habla de problemáticas sociales, políticas, económicas y culturales a través de sus personajes, y esa difusión de obras realmente las hace que son verdaderos representantes de nuestro país. Y esto no es retórico seco. Eso fue el tiempo, a ver si en 10 minutos puedes cerrar para... Dale, sí, perfecto. Termino esta idea y comenzamos con la pregunta. La gente que le daré 5 minutos, pero, miren, por ejemplo, esto yo no quiero que lo que estoy diciendo parezca retórico porque no estoy relacionado en este discurso, porque no es así. Hace pocos días los embajadores latinoamericanos en el tuvimos la reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de este país. Y estamos todos los embajadores de los países, a todos, pero están la mayoría de los países de nuestro continente. Y cuando me tocó el turno a mí, me dijo, pastor, quiero decirle algo hasta que usted comience. Acabo de leer el libro más maravilloso de mi vida. Le digo, ¿cuál es eso? Dice, leí el libro 7 Noches de Jorge Borges y nunca me encontré con un pensamiento más sofisticado, más interesante. Y a pesar de lo complicado y lo complejo que es ese libro, me doy cuenta lo que es la sociedad de ustedes y lo que ha llegado muchísimo. Y fíjense ustedes que estamos hablando con un canciller de un país nórdico que está
exactamente en el extremo norte de lo que vivimos nosotros. Y es el punto de unión que es la cultura, porque es el lenguaje universal, es el lenguaje indiscutible. Y yo le dije, mire, se lo dije en este momento, usted lo leyó y se lo leí en primer lengua que acaba de hacerse una traducción de esa obra. O sea, y entonces, cada vez que uno siente estas manifestaciones, estas ideas, esta aceptación de la cultura, no es porque seamos argentinos, pero hay un valor muy fuerte arraigado en nuestra sociedad a través de su historia y de sus generaciones para la difusión del objeto de este tema. Bueno, discúlpenme si me extendí, que la respondí como completado, si ustedes ahora me preguntan y se dejan de mí perfectamente. Federico, ¿podés organizar las preguntas que se fueron llegando? Federico, ¿cómo está que nos hemos comunicado, pero por ahí hasta ahora? Sí. Mirá, teníamos una pregunta en un compañero en el momento que hablaste de las temporadas cruzadas de Francia, nombrabas que eran coproducciones y co-creaciones y crecimiento para poder producción y en el gobierno español. Una pregunta. Sí, bueno, perfecto. En francés, porque las temporadas cruzadas podrían ser entre España y Francia, pero si fuera entre Argentina, ahí se las promueve es una verdadera, está muy bien hecha la pregunta, porque es una verdadera tarea de cooperación cultural, porque se trabaja con la mutua administración. Nosotros tuvimos la posibilidad de hacerlo y probablemente se haga en un par de años, pero todo fue retrasado por la pandemia. La pandemia destruyó la agenda cultural. Pero una de las que destruyó fue la agenda cultural internacional. Y es muy interesante el trabajo de cooperación, porque Francia trabaja con los otros países, como se podría ser la Argentina, buscando cuáles son las coincidencias y un poco buscando qué es lo que le interesa a ambas sociedades. Porque esto es muy importante del sector cultural, que tiene que tener la sensibilidad de lo que quiere ver el otro, que es como el que produce cine. O sea, uno puede hacer una película experimental, pero no la puede pasar en el cine grande, porque sabe que no hay gente. O sea, que es muy importante tener el diagnóstico y tener la sensibilidad de saber lo que se está mostrando. Y en el caso de las temporadas cruzadas francesas, lo que tiene Francia, que como se hace en Francia, Francia también se encarga de persuadir a sus empresarios aplicados, por ejemplo, en Argentina, para persuadirlos de que financien los eventos. Porque cuando nosotros hablábamos con el director del Instituto de Francia, le decíamos, pero lo que ustedes proponen es muy costoso. Ustedes no se preocupen porque nosotros vamos a persuadir a nuestros empresarios que están en Argentina a que tomen parte y se comprometan a financiar en gran medida lo que ustedes pretenden hacer en Francia. Y las dos cosas, esto con respecto al financiamiento y el otro en el ámbito de la cooperación, porque hay que pensar que son dos administraciones que trabajan juntas, junto con los artistas, y les doy un dato para que hablar un caso típico de la cooperación. Cuando se estaban hablando de las temporadas cruzadas con Francia, Francia indicó, el Instituto de Francia indicó a 8 directores de museos argentinos a visitar museos franceses para que estudiaran los espacios y vieran qué posibilidades tenían de hacer exposiciones. O sea que eso es un trabajo 100% de cooperación. Ellos financiaron los pasajes, nosotros financiamos las estadías, o sea, ambos países se pusieron de acuerdo para que los grupos trabajaran de esta forma, cruzada. Gracias por la respuesta a la pregunta mía. Gracias. Que la colaboración no solamente es de la gestión y de la cooperación artística, sino que colaboran con la parte, digamos, de la cuestión
conseguir financiamiento es de Argentina. Exacto, el financiamiento de empresas francesas, porque los franceses dicen, nosotros ayudamos mucho a nuestros empresarios en el exterior. Entonces le pedimos una respuesta y una colaboración. O sea, supongamos, la empresa se le ocurre decirle a mí, pobre que no me escucha porque me van a olvidar, porque la empresa fui yo, porque decía algo que no me salió otra francesa, de decirle, bueno, ustedes van a colaborar porque Argentina, donde ustedes tienen su fábrica, donde tienen sus cosas, etcétera, para expresarse del país culturalmente. Y ellos en esto, Francia, el Reino Unido, Alemania, tienen gran experiencia de cómo el Estado busca financiamiento a través de los privados. O sea, hay una metodología. Nosotros probablemente tengamos que leer ese español. Ustedes se acuerdan que el Quijote le costaba leer de dinero porque lo leía de mala educación, ¿no? Y nosotros un poco sentimos eso. O sea, nos cuesta, por eso yo les digo, ustedes que están haciendo este trabajo de financiamiento es muy importante, sobre todo para crearse la idea de que esto no es vergonzante, o sea, no es una actitud que las empresas y los capitales del mundo están acostumbrados a hacer. Entonces nosotros la obligación que tenemos es concientizar a ellos y demostrar que lo que ustedes están vendiendo, ya sea para el país o para el exterior, es cultura, es la manifestación más elevada, más sofisticada, ya sea la expresión que sea, y en el lenguaje que sea, o en el medio que sea. O sea que bajo ese aspecto tenemos que vencer nosotros mismos esta barrera y dejar un poco de ser Quijotes en esta represión que tenemos al hablar de él. Que a mí me cuesta, pero yo lo digo porque hablo de la experiencia personal. Yo quería comentar un poco esto que estaban conversando en relación a la cooperación y a las agendas estas compartidas y cruzadas. Debe haber ahí como una cuestión complicada de coordinar los tiempos de, por ejemplo, imagino yo, ¿no? Vos que estás trabajando hace tanto tiempo para hacer administraciones europeas, y las argentinas, porque en términos de proyección tienen mucha diferencia, y también en el manejo de los fondos hacia el sector público, como no hay unas tensiones ahí, ¿sí? como gestionar una cooperación entre artistas o entre programadores de museos, cuando hay un museo que se a tantos años vista, y aquí no sé si están así, se tiende más a improvisar, quizás no improvisar, pero una agenda más a corto plazo, con otras características. También tiene sus complicaciones en la parte financiera burocrática, en el movimiento de los fondos, ¿no? No hay ahí tensiones. Mira, es muy importante tu pregunta y es completamente cierto, Federico, en este punto. Porque en los tiempos, es que nosotros también hemos evolucionado mucho en este tema. Pero los tiempos de las grandes instituciones museísticas, específicamente, positivas del mundo, trabajan entre 2, 3 y 4 años de anticipación. Pero esto es algo que, por ejemplo, nosotros tratamos de inculcar a nuestros agregados culturales, inclusive a los gestores culturales y a los curadores. Uno no puede llegar a la Museo de Reina Sofía y decirle, mire, tengo esta exposición y quiero trabajar. Porque con dinero tienen que ver si quieren hacer. Que cada uno tiene derecho a separar como lo que se da la gana o lo que cree que es parte de su dinero. Segundo, que ellos piensan en un largo plazo. Yo cuando llegué a España, que realmente esto para que no crean que todo es magia, me había tocado justamente una época muy positiva económica entre los dos países, porque ellos tenían un fuerte intereses en Argentina. No sé qué era, no sé qué es importante o beneficiosa para la Argentina, lo que sí se le queda la coyuntura era favorable, no más. Y en ese sentido yo dije, voy a abrir de la programación de la Reina Sofía, que había abierto mediados de los 80, me parece, pero era la Reina Sofía de los principales centros de arte moderno contemporáneo que hay en Europa, y probablemente la puerta de entrada de los museos europeos para el arte latinoamericano. Están interesados en el
Y el gran valor agregado, que es indiscutible, es que en su sala vive, o sea, la Guernica de Pablo Picasso, que es la obra más emblemática probablemente del siglo XX, porque significa Guernica en lo que fue la represión nacionalista franquista y nacionalsocialista alemana en esa pequeña población española que quedó aniquilada y de Picasso y todo este cuadro fabuloso. A mí me parecía casi obligatorio que el arte argentino tenía que visitar este museo, o sea, es una manera histórica, y nunca hasta este momento, y esto era a mediados de los años, fines de los años 90, se había producido eso. Tuvimos grandes reuniones, larguísimas reuniones con la Reina y ellos dijeron que les interesaba, en experiencia de vida, era tener una exposición de Jules Solar. ¿Se acuerdan de Jules Solar? Jules Solar, el gran pintor surrealista, metafísico, de alguna forma, irónico, argentino, amigo de Borges, creador de lenguajes y de religiones, porque Jules Solar es un exponente de la vanguardia argentina y ellos tienen una gran colección de vanguardia internacional y querían establecer ese diálogo. Pero me dijeron, necesitamos 3 años. Primero para buscar los fondos. Segundo, porque tenemos la programación completa. Y tercero, que vamos a ver si ustedes quieren la continuidad de seguir el proyecto durante 3 años. Ese es el tema. Porque dicen que en 3 años, no solo en Argentina, en el mundo, cambian las autoridades. O sea, puede cambiar el ministro de Cultura, puede cambiar el director de Asuntos Culturales, es una cosa normal que pasa en todo el mundo, que es muy raro 3 o 4 años que haya una continuidad de funcionario de toma de decisión. Entonces, en ese sentido es fundamental lo que vos decís, armonizar las 2 cosas. Los tiempos de las instituciones, que son lentos y cada vez más lentos, porque el problema del financiamiento no solo lo tiene la Argentina, lo tiene el mundo entero. Algo que hago entre paréntesis, si me permite. Hasta antes de la pandemia, o sea que estamos hablando en la historia como si fuera pandemia, todos recuerdan que el día que fue la pandemia. Antes de la pandemia, el mundo se basaba en estos grandes museos, la Reina Sofía, el Museo de Arte Moderno, las grandes pinacotecas del mundo, en lo que en inglés se llama blockbusters, o sea, grandes exposiciones multimillonarias. Porque es más fácil meter una exposición de Pablo Picasso que la de un artista desconocido, porque Pablo Picasso siempre encuentra sponsor, siempre encuentra a alguien que financie esa exposición, porque van a ser miles los que van a ir a ver. Velázquez, uno va a hacer la exposición de Velázquez, que en cualquier lado del mundo, va a ser un éxito de público de miles de millones de personas. Pero la pandemia cambió las reglas del juego. ¿Por qué? Porque estas grandes exposiciones que al mes de diciembre y marzo del 19 y 2020 estaban en los museos, tenían que regresar a sus países o regresar esos préstamos a las distintas colecciones. Cuando no pudieron regresar porque se paralizó el movimiento aéreo, los seguros se encarecieron porque nadie sabía hasta cuándo iba a entrar la pandemia. Nadie sabía qué condiciones sanitarias iban a tener los museos, porque los museos tienen que tener guardianes de sala, guardianes de depósito, equipos electrónicos de vigilancia. Y si ustedes tienen una población complicada o confinada, mejor dicho, no complicada, sino confinada, quiere decir que las obras están en total riesgo. Entonces, si no tanto la firma de los seguros de la población, nadie quiere hacer esa exposición. Nadie quiere por el momento hacerse cargo de eso porque las deudas han sido monstruosas. Han habido exposiciones, porque hay una exposición que no dará de nada, con muchísimos objetos argentinos, porque era de la Guardia Latinoamericana, que los responsables del Museo de Lara tuvieron que ampliar los seguros de las obras por 1 año y medio, porque las obras no podían volar, porque la restricción de aviones no habilitaba que hubiera aviones de carga, salvo para el transporte de elementos sanitarios. Entonces, esa cosa que nadie hasta los años se imaginaba que existía, de golpe existe. Entonces,
Entonces ya la logística es otra. Ya la logística es otra, ya los temas de discutir son otros, ya los plazos son diferentes, ya el diálogo interinstitucional ha cambiado por completo. Entonces, hasta que no se normalice, si es que se normaliza, si la normalidad ahora es esto, puede ser que ahora no sé, la normalidad es otra, nosotros en el momento de la historia para vivir, y que cada elemento que se va produciendo va afectando el ritmo de esta gran producción. Sergio, mira, justo había una pregunta que, me parece, son dos preguntas mías, la primera, de vuelta acá. Pero la segunda pregunta es si estás tratando de políticas públicas que busquen mejorar esta relación entre los privados y la cultura, la inversión privada, el patrocinio, el sponsoreo en esta escena internacional, no sé, Argentina o destacables de otros países como las que mencionabas antes. Sí, claro. Digamos que Argentina todo tiene que ver con algo. Nosotros vivimos realidades que son distintas, que no te voy a contar. Ustedes todos las conocemos bien. O sea, en la relación público y privado en Argentina siempre tiene determinadas tensiones, ¿cierto? O sea, la cuestión es vencer esas tensiones. Yo creo que si uno ve como una curva, hay una curva ascendente. Hay más participación de privados en proyectos culturales, eso se lee, lo pueden ver, el hecho de la apertura de algunos museos privados, eso realmente de alguna forma también favorece y refuerza la energía de lo que es la fotografía en general. Y yo creo que lo que hay que tratar de promover es que si es el Estado, que la marca registrada del Estado es muy importante. O sea, uno está asociando una empresa con la palabra Argentina. Entonces yo digo, es como que lo que yo estoy ofreciendo, la plataforma que estoy ofreciendo del Estado, es como insuperable, porque tiene que pasar algo que se ve en otro país, pero es muy difícil que algo sea más, en empresa la más importante. Entonces, lo fundamental es eso, crearle al privado la concepción de que uno le está ofreciendo una plataforma privilegiada, que es asociar su nombre nada menos que al del país y en el exterior. Entonces, en esto es importante. Acá sí voy a hacer una pequeña salvedad. En Argentina todavía no se ve esto, porque es tan fuerte la participación, pero sí se ve en Estados Unidos, que hay que ver de dónde viene el capital. Ahora se ha dado que, como Estados Unidos le sobra el sponsoreo privado, las instituciones rechazan determinadas empresas, o por ejemplo, empresas multinacionales porque se sabe que tienen factorías en el sudeste de Asia y que hay trabajo infantil en esas factorías. Entonces prefieren rechazar el servicio, no lo quieren asociar el dinero de esa empresa a un evento cultural. Entonces rechazan. En Estados Unidos la gente puede descargar muchos impuestos, declarar muchos impuestos a través del sponsoreo cultural, que esto sí es importante. O sea, es importante porque es un beneficio que le da el Estado al privado. Pero inclusive con eso, por ejemplo, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, a través del mismo que hablábamos antes, rechazó cantidades de empresas que tenían como sponsor justamente porque no veían muy clara el origen de ese dinero, ya sea o por contratación de malas condiciones laborales en plantas en el exterior, en Asia o en África, o porque se habían visto involucrados en algún tema financiero no muy transparente. Entonces, ahora averiguó algo que es como lo último que tal, digamos, de moda entre comillas, es aquellas empresas que no reflejan el medio ambiente. Entonces, fíjense lo que el museo lo rechace. Digan que usted no se adapta a los requisitos ecológicos, sanitarios y de protección ambiental que hoy en día nosotros necesitamos buscar. O supónganse porque la empresa tuvo un escándalo de género o de acoso sexual con alguno de
de su personal. Y entonces hay como una especie de tratar de asociar que la empresa con la cultura tenga como la misma naturaleza y evitar que esa naturaleza tenga de alguna forma con la misma. Y me parece que es un ejercicio interesante a la altura de la historia, ¿cierto? Sí, son las agendas cambiantes también, la agenda ambiental, sustentable, cambio climático y va un poco por ese lado. Por supuesto, pero también lo que pasa es que si todo, o sea, estas agendas, hay una agenda 2030, de una pregunta que no sé cuál es la pregunta, pero sí algo de la agenda 2030. En ese sentido, son agendas de compromiso nacional, pero también de compromiso personal e institucional. Porque, o sea, son ámbitos de prospección futura que la mayoría de la sociedad debe involucrarse en ello. O sea, tiene que haber una coincidencia y una coherencia. Siempre al principio todo es más forzado. O sea, siempre es más forzado, siempre será más gigante, siempre será de mayor tensión. Pero por último, es una manera de lograr una homogeneización y una aceptación de también, ya sea desde lo nacional hasta lo institucional e individual. Mira, Sergio, teníamos otra pregunta que estaba pasando. Quiero preguntar sobre la idea de la apropiación ilícita. Si la podías ampliar. Apropiación o adueñación ilícita. Suena muy negativo, pero no lo es. Es en realidad una gran figura de la posmodernidad, que primero se ha visto mucho reflejada en la literatura, por ejemplo, en el internet, o sea, escritores que de alguna forma empiezan a tomar ideas de otros escritores y las reconvierten y las hacen propias. Y la idea de, por ejemplo, en el caso que hablamos nosotros, o sea, suena a adueñación ilícita, suena como raro, pero es más que todo una figura y una forma cultural. Es el hecho de que yo, por ejemplo, soy de un centro cultural argentino, no sé, en cualquier país, y tomo un escritor uruguayo, y porque hablamos la misma lengua, y porque somos de la ciudad de La Plata, el escritor participa de mi evento cultural, que de alguna forma yo lo disfrazo de rioplatense, pero es uruguayo. O sea, yo me adueño ilícitamente de ese valor cultural y lo traspaso a mí. O sea, es una idea que ustedes la van a ver en muchos casos, es una idea propia de la concepción filosófica de la posmodernidad, que es como que uno puede llegar a tomar parte de lo ajeno en lo que es lo creativo, lo convierte en una cita personal. El maestro de eso, y que no era él prácticamente, saber que estaba ya bordeando la entrada de la posmodernidad, es el mismo Jorge Luis Borges. Él hace una adueñación ilícita de autores, de textos, de párrafos, de conceptos, de otros que los convierte en propios. O sea, pero no por eso que él deja de ser un genio o está plagiando nada. Una cosa es plagiar, porque el plagio es otra cosa, el plagio es escribir. La adueñación ilícita es eso, como tomar algo que a uno no le pertenece por completo en el ámbito de las ideas y lo convierte en propio. Pero lo transforma de una forma que termina siendo positiva, o sea, definitiva. Pero es como una gran actitud, me parece, de la cultura popular. Y claro, ahí está el tema complicado, sobre todo en las artes plásticas, de la diferencia entre la copia y la cita. Claro, ¿no? exacto. Hay pintores que dicen, pero si esto ya se pintó, entonces esta enorme discusión si hay una copia o hay una cita, ¿no? Me parece que va por el lado de esto que planteabas de la adueñación ilícita. Exacto, y por ejemplo el gran maestro de la adueñación ilícita fue el mismo Marcel Duchamp, que él compraba en el mercado común un mingitorio, lo firmaba y lo colgaba en una exposición. Pero el hecho de él sacarlo del mundo de la producción industrial, firmarlo
y ponerlo exclusivamente como una obra de arte, él consideraba que eso era una obra de arte, porque había pasado por su intervención. O sea, él se adueña ilícitamente de un objeto industrial y lo convierte en una obra de arte. O sea, es como... es lo que nos ha tocado vivir entre el siglo XX y el siglo XXI, que es una profunda transformación de los conceptos. En un orden de cosas que tiene puntos de contacto, pero en otro plano, pregunta Florencia si podés desarrollar un poco algunas ideas acerca de la relación de patrimonio y bueno, la cooperación internacional, específicamente en relación a España, ¿no? Que es un país con el que tuvimos vínculo colonial, digamos. Políticas de patrimonio cultural internacional. Bueno, acá volvemos a hablar de los años 90, que fueron años de mucha riqueza en España, porque hay temas que se dan cuando hay prosperidad económica, porque hay temas, Florencia, la que nos hace la pregunta. Sí. Bueno, porque en Florencia hay temas que son de por sí costosos, y el del patrimonio es uno de ellos. En el caso de España y Argentina, en los años 90, la Junta de Sevilla hizo un gran proyecto de restauración en Buenos Aires. Por ejemplo, en la Avenida de Mayo. Ustedes, si ven la Avenida de Mayo, está impecable, porque los edificios esos fueron recuperados de una manera maravillosa. Y hubo una gran, la Junta de Andalucía, le dije, no de Sevilla, la Junta de Andalucía, hubo una gran cooperación en el ámbito patrimonial entre España y Argentina. España no solo trabajó en Argentina, trabajó obviamente en Cartagena de Indias, en La Habana, en muchísimos lados, porque en los años 90 vino una etapa importante de lo que es la recuperación del patrimonio urbanístico. Y en ese sentido, como lo que se hizo, no es que España lo pagaba todo, pero de alguna forma coordinaba el proyecto, lo pagaban las ciudades, su mayoría lo pagaban las ciudades, pero el tema de la cooperación, de lo que es la unificación de los equipos, por ejemplo, la actual directora del Fondo Nacional de las Artes, Diana Salieri, ella estuvo muy involucrada en eso. O sea, ella trabajó mucho en lo que fue todo ese tema del intercambio de información del patrimonio entre lo que era la Junta de Andalucía y Buenos Aires, y sobre todo porque se eligió la Avenida de Mayo, porque de alguna manera la Avenida de Mayo también fue el epicentro de la gran inmigración próspera, pues cuando llega a niveles de prosperidad fuertes la comunidad española inmigrante en Argentina. Fíjense que ustedes tienen en la Avenida de Mayo, tienen un hotel en donde se alojó Federico García Lorca, tienen cafés como el Tortoni, que estaban hechos a imagen y semejanza de los viejos cafés madrileños. O sea, hay cantidades de elementos culturales en esa avenida que nos unen a España, nos une a la Gran Vía Española, en una edificación modernista. O sea, entonces, bueno, ahí se buscó mucho esa idea. La cooperación del patrimonio es importante. Nosotros hoy en día, es que no por nuestros índices de crecimiento, los índices de salario, etcétera, pero ustedes saben que los países cada vez, como tienen menos recursos, o al menos menos recursos internacionales, cada vez los programas de cooperación son más restrictivos. Y en este sentido, la Argentina, hay cantidades de países de la Unión Europea en los que no pueden recibir cooperación porque tiene un nivel de ingresos más alto de lo que corresponde a los países que reciben esa cooperación. Y otro tema también es que esto también tiene algo que ver muy con lo político, que es que Francia, vamos a poner el ejemplo de Francia, Francia se siente, por ejemplo, muy en deuda con sus ex colonias africanas, por todo el expolio que ha sufrido África de la mano del colonialismo del siglo XX. Entonces, en ese punto, por ejemplo, Fondo de la Cooperación para el Patrimonio y la Conservación del Patrimonio, hoy de Francia va mucho más a países africanos,
por ejemplo, para restaurar viejos edificios que están en nivel de deterioro muy grande, para poner en valor todo ese patrimonio que ellos saben que si no se pone en los próximos años, lo más probable es que desaparezca. O sea, también uno ve cómo los fondos para la cooperación fluctúan según el interés político de las naciones hacia otras. Entonces, por ejemplo, para Europa en estos momentos, África es una gran prioridad, porque es un vecino. Entonces tienen el problema de la inmigración, tienen graves problemas de distintos tipos y de alguna forma también sienten que ellos han sido responsables de muchas de las cosas que suceden en África. Entonces, por ello, ¿qué hacen? Hacen una restitución patrimonial, hacen una cooperación muy acertada. Un tema que, por ejemplo, en lo que se podría llamar cooperación en el ámbito patrimonial y arqueológico, para que vean la dimensión de lo que es el compromiso de algunos países con esto. Por ejemplo, ustedes saben que Francia fue, junto con el Reino Unido y Alemania, más que todo tomemos Francia y el Reino Unido, los grandes países que hicieron las investigaciones en el siglo XIX en materia egiptológica. O sea, Champollion, el descubridor de la piedra de la Roseta, la expedición de Napoleón, que fue la que hizo el gran registro de los monumentos de Egipto de su antigüedad. O sea, la vinculación cultural de Francia con Egipto es enorme. Hoy en día Francia financia 27 expediciones arqueológicas simultáneas en Egipto. Ustedes saben que son 27 expediciones arqueológicas, es una barbaridad de gente, de recursos, de especialistas, y ellos trabajan justamente con los egiptólogos egipcios y franceses para poner en valor una cantidad de monumentos, solo porque conservan esa vocación de que estuvieron tantos años presentes en ese país. O sea, realmente es muy interesante. Francia en este caso, a mí me parece que a pesar de que uno conoce cuáles son los orígenes históricos de todo esto, pero hoy es un país para tener muy en cuenta y observar lo que hace. Por ejemplo, Francia ha hecho algo que es, les voy a contar dos anécdotas seguidas, que es restitución del patrimonio. Ustedes saben que los museos franceses, el Louvre y todos, tienen colecciones de todas partes del mundo. Pero ellos, sin embargo, ahora están con una política, que es una política impulsada por el presidente Macron, que es devolver algunos objetos fundamentales que ellos tienen en sus museos, devolvérselos a sus naciones. Y por ejemplo, ahora se está produciendo en este año la devolución de distintos objetos pertenecientes a la cultura de Benin. Y Finlandia, desde donde yo les hablo, el sábado pasado hizo la restitución de 2.000 objetos que tenían en sus colecciones a el único pueblo originario viviente que existe en Europa, que se llama el pueblo Sami. ¿Se acuerdan de los lapones que siempre estudiamos en la escuela? O sea, el pueblo que vive más al norte de Europa. Bueno, ese pueblo se llama Sami y es un pueblo sobreviviente originario que sigue viviendo en ese territorio. Obviamente, Finlandia, la nación moderna, tiene en sus colecciones mucho más, pero 2.000 objetos ahora fueron restituidos en una ceremonia el sábado pasado a la comunidad. Entonces, todo esto son elementos de cooperación importantes, y lo que decía Federico, el seguimiento de una agenda, vemos cómo esa agenda que se va imponiendo va teniendo distintos impulsos y se va afianzando cada vez más en el trabajo diario. Mira, nos queda una pregunta que estaba entre las primeras, que está relacionada con, más bien con el plan de ciencia y tecnología, el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología 2030. Y Lucas Santiago preguntaba si cómo promueve el programa Raíces, la cooperación y el intercambio de proyectos de cooperación y formación de recursos humanos de los científicos argentinos en Helsinki, y si ese programa se extenderá a Letonia y Estonia.
Bueno, esta es una pregunta muy precisa. Bueno, nosotros tenemos acá lo que es la red de científicos argentinos en Finlandia, que está compuesta, nosotros tenemos aproximadamente 300, 350 argentinos en Finlandia, ubicados en grandes instituciones, universidades, hospitales, centros de investigación, o sea, son científicos o intelectuales líderes en su materia. Por ejemplo, tenemos un médico en la ciudad de Oulu, que es una ciudad muy al norte de Finlandia, prácticamente en el extremo norte de Finlandia, y él trabaja con el tema de sanidad informática, que yo no se lo puedo explicar porque me lo explica y yo lo entiendo apenas, pero es un tema que es como la prevención de enfermedades a través de dispositivos informáticos. Bueno, y él estudia eso. Tenemos ingenieros agrónomos que estudian, ustedes saben que este es un país de bosques y lagos, muy fuertes, de políticas muy fuertes en el ámbito de la conservación medioambiental. Tenemos ingenieros agrónomos trabajando en la Universidad de Helsinki en todo lo que es el tema de la biosfera, etcétera, etcétera. Y lo que es, realmente yo estoy como embajador muy orgulloso de la presencia de todos los científicos y de la red de científicos argentinos y del programa Raíces. Hemos tenido una reunión reciente con las autoridades del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y ahí lo que estamos justamente buscando es de establecer ámbitos de cooperación entre la Argentina y estos científicos, que obviamente además de ser una red, son un puente en el tema de la localización de becas, de especializaciones, de pasantías que pueden hacer distintos científicos cuando ellos ven que se presenta una oportunidad en sus instituciones. Y ahora lo hemos ampliado porque como que el concepto de ciencia es cada vez más amplio, y también estamos incorporando como científicos, por decir, como grandes intelectuales y grandes creadores, también artistas, porque tenemos artistas argentinos en Finlandia. Tenemos una excelente música maravillosa, una gran bandoneonista que es profesora del Instituto Sibelius, que es la Academia de Música de Finlandia, de un prestigio internacional importantísimo. Tenemos una argentina pianista también muy importante y muy reconocida, artistas plásticos que trabajan con el tema de arte y ciencia. Y justamente hoy justamente, después me dicen que yo me amplié la respuesta, hoy visité justamente una institución que habla sobre, que trabaja sobre bioarte, o sea, la relación científica del arte a través de la biología. Y justamente estamos viendo la posibilidad de que el próximo año o el próximo, porque saben que todo es con mucho tiempo de preparación, podamos invitar a algún artista argentino a trabajar en este Instituto de Bioarte que tiene fondos de la Unión Europea para establecer un diálogo con los artistas finlandeses. Porque nuestros artistas, y eso hablábamos hoy, también están de alguna forma, que son muchos de ellos artistas urbanos, pero obviamente el paisaje argentino, que sean artistas abstractos o conceptuales o lo que fuera, pero el paisaje con la naturaleza de Argentina, que es muy fuerte, está presente. Y en ese sentido, el tema de que ambos estamos, finlandeses y argentinos, en ambos extremos, nos permitiría hacer trabajar a los artistas de las dos nacionalidades en proyectos conjuntos. Pero cada vez más, y lo hablamos con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, de esta idea de, además de la ciencia pura, los científicos en general, las ampliemos a ámbitos humanísticos, porque creo que también es interesante transitar ese camino. No sé si le contesté a quien preguntó. Yo quiero agregar algo, perdón. Me falta lo de Estonia y Letonia. Ah, bueno. No. Bueno, Estonia y Letonia es parte de nuestra concurrencia, o sea, son dos países que no tenemos embajada presencial, pero sí somos concurrentes. Y estamos en transición. Obviamente no tenemos tantos científicos en estos dos países, son dos naciones bálticas pequeñas, pero también tenemos argentinos, no muchos, pero tenemos algunos
sobre todo en Estonia, muy vinculados a los temas de educación. Pero haciendo una pequeña ampliación de lo anterior, tenemos otra red en Finlandia de jóvenes emprendedores jóvenes emprendedores en el ámbito tecnológico, justamente para asociar proyectos de tecnología en donde no es necesaria la movilidad, sino que es a través de las redes electrónicas, con Argentina. Entonces son argentinos que trabajan acá en este tema en búsqueda de negocios para tener sus socios comerciales en nuestro país. Bueno, Sofía quería preguntar algo. No quería preguntarle, quería comentar simplemente que cuando hablaba de las traducciones y de la literatura, hay un escritor finlandés que para mí es maravilloso, que se llama Arto Paasilinna, que escribe justamente siempre sobre los bosques y la naturaleza. Tiene un libro que se llama El año de la liebre, que es maravilloso, y que bueno, es de ahí, de donde estás trabajando, y es un autor maravilloso. A mí me encantó. Me lo voy a anotar y voy a seguir. Te lo pongo en el chat. Arto Paasilinna se llama. Con esos puntitos que le ponen sobre la A, que no sé cómo se pronuncian. No, pero ya con el título ya es suficiente. Bueno. Muchísimas gracias, Sofía, por la recomendación. Bueno, a mí solo me queda cerrar esto diciéndote, Sergio, que ha sido para nosotros sumamente interesante, realmente muy importante, y agradecerte muchísimo porque te has excedido demasiado en el tema y todos nosotros no podíamos despegarnos porque cada cosa que decías era un aprendizaje nuevo. Así que yo te quiero agradecer muchísimo. Pero quiero remarcar para terminar, y no tiene nada que ver con las inscripciones políticas, lo que dijiste, que la política exterior, la presencia cultural de Argentina en el exterior, tiene que ver cuando hay un gran respaldo político. Y no es casual que señalaste algunos de los grandes proyectos que mencionaste en el 2010, cuando había una comprensión o una necesidad de apoyar a la cultura. Y antes, alguna vez lo charlamos personalmente, en otro momento, cuando Sergio Renán estuvo en ese cargo. O sea, hubo momentos en que el Estado argentino entendía esto, y hubo momentos donde no se entendía, digamos. Así que yo quiero agradecerte muchísimo tu participación en nombre mía y en nombre de todos los compañeros de la cátedra y de todos los alumnos, porque ha sido realmente muy importante para nosotros, ya casi en el cierre del año, tu participación en nuestra materia. Muchas gracias. Hermoso estuvo, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vos y a todos los participantes, a Federico por la coordinación, y bueno, estoy a la total disposición de ustedes, y en cualquier momento, cuando Oscar me lo diga, nos volvemos a reunir. Así que siempre muy agradecido de que me hayan dado esta oportunidad. Bueno, gracias, Sergio, muy amable. Chao.